Hoy, domingo 17 de diciembre del 2023, Boavista, Roraima, Brasil. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora leemos en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 6 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta mañana, Señor nuestro, pedimos tu dirección para que seas tú quien nos tomes y traigas el mensaje correspondiente para este día en específico, y que unjas los oídos y los corazones de tus hijos. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén y amén. Aquí en la lectura que hemos tenido, dice el profeta Juan que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En el tomo 80, en la página 115 del mensaje titulado El ángel con la revelación de Jesucristo, del 22 de julio del 2003, párrafos 57 y 58, dice nuestro hermano William: toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo, habita y habitará en Jesucristo por toda la eternidad. ¿Y qué es la plenitud de Dios?
la plenitud de la divinidad habitando en Jesucristo? Pregunta aquí el hermano William. Y él responde, ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo habitó en un hombre llamado Jesús, nacido en Belén de Judea. Preguntamos, ¿quién habitó en el hombre llamado Jesús de Nazaret? Dice aquí el hermano William, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En palabras más claras, en la persona de Jesús de Nazaret estaba un espíritu, y ese espíritu era Hijo y Espíritu Santo. Así como Adán, cuando el Señor lo creó en la sexta dimensión, Adán era varón y hembra. En este otro mensaje titulado Unidos por el mismo Espíritu en el cuerpo místico de Cristo, del 3 de julio del 2010, página 6, el Señor nos muestra este misterio y dice el hermano William, y el segundo Adán, que es Cristo, también viene a ser ¿qué? Varón y hembra. Preguntamos, ¿dónde? En el mundo espiritual, o sea, en la teofanía. Y después, ¿dónde? En la tierra. También viene a ser varón y mujer, o varón y hembra, dice aquí el hermano William. Es decir, que en Adán Dios estaba reflejando o reflejándose él mismo, porque Dios, cuando trajo el espíritu o el logo en el principio, ese logo era Hijo y el Espíritu Santo, representando el Hijo al varón y representando el Espíritu Santo a la hembra, así como el espíritu de Adán era varón y era hembra. Entonces aquí en el tomo 74, en la página 289 del mensaje titulado El segundo Adán y su segunda Eva, Cristo y su Iglesia, del 31 de enero del 2003, párrafo 59, dice el Señor de la siguiente manera. Vean, para que tengan una idea, sin mucha explicación. El reverendo William Branham, en el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 35 en español de esta traducción, dice, esto fue cuando él iba a ser crucificado, o sea, el Señor Jesucristo. Dice el hermano Branham, Dios nunca ha separado la novia del novio todavía. Así que cuando Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo de Cristo, él vio ambos, varón, que representa al Hijo, y hembra, que representa al Espíritu Santo. Todo fue redimido en aquel cuerpo. Ven, ellos, ¿quién? El Hijo y el Espíritu Santo, ¿son qué? Son uno. ¿Qué son ellos? Lo mismo. La misma palabra. La misma palabra que habló del novio, habla de la novia. Así como Adán
en su cuerpo angelical era varón y hembra, y luego en su cuerpo terrenal seguía siendo varón y hembra, también Dios en su cuerpo angelical era Hijo y Espíritu Santo. Y luego en su cuerpo terrenal seguía siendo Hijo y Espíritu Santo. Aquí, por supuesto, no había en el tiempo del Señor Jesucristo, Dios todavía no había separado del Hijo al Espíritu Santo. Seguía siendo ese Espíritu, el Señor Jesucristo seguía siendo en Espíritu Hijo y Espíritu Santo. Pero luego de la crucifixión en la cruz del Calvario, allí fue que sucedió esa separación. Y entonces 40 días después es que el Señor envía al Espíritu que estaba en el Hijo. Así como cuando Dios creó a Adán, luego de un tiempo, lo durmió, separó el espíritu femenino del espíritu masculino, creó un velo de carne femenino y colocó ese espíritu que estaba en Adán en ese cuerpo femenino, y el espíritu masculino volvió al cuerpo masculino terrenal, y allí entonces fueron varón y hembra separados. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando Él en la cruz del Calvario fue crucificado, allí Dios separó el Espíritu del Hijo del Espíritu Santo. 40 días después, luego de haber resucitado el Señor Jesucristo, Él a los 10 días dijo que vendría la promesa del Padre. Es decir, a los 50 días después de haber resucitado, entonces vino a la tierra el Espíritu Santo que estaba en Jesús de Nazaret. Este Espíritu Santo representa a la mujer, a la hembra, a la parte femenina, a Eva. Y entonces dice aquí, en el tomo 74, en la página 288 y 289 de ese mismo mensaje, en el párrafo 54 y 58, nos sigue diciendo el hermano William, porque la iglesia del Señor Jesucristo es parte del Señor Jesucristo. ¿De dónde salió? Preguntamos al Espíritu Santo. Del segundo Adán, de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, vean ustedes, Cristo cuando habló del bautismo del Espíritu Santo, el cual Él enviaría a cada creyente en Cristo, ese es el Espíritu que estaría en la iglesia del Señor Jesucristo, guiando a la iglesia a toda justicia y a toda verdad, y enseñándole todas las cosas que han de suceder. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora, dice el hermano William, el Espíritu Santo que Él enviaría a su iglesia y a cada creyente en Cristo, ¿dónde estaba? Estaba en Jesús. ¿Ve? Allí fue que vino esa separación que Dios había hecho desde el principio
ese logo y no había separado al Hijo del Espíritu Santo, pero cuando después de la resurrección del Señor Jesucristo, ahí fue que vino esa separación del Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en el mensaje titulado El Hijo de Dios, del 7 de octubre del 2001, en la página 4 y 5, dice el hermano William: y ahora, para llevar a cabo su obra de creación y expresar sus atributos que estaban en él eternamente, de Dios surge, sale, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cómo? En forma de una luz. Y eso, que es el logo que salió del Dios del Padre, fue lo primero que vino a existencia visible. ¿Dónde? En la séptima dimensión. Ahí fue que vino visible esa luz. Eso fue lo primero visible en el mundo espiritual. Y de ahí es que surge ese cuerpo angelical teofánico. ¿De dónde? De esa luz que salió del Padre, del Logo, parecido a nuestro cuerpo, ese cuerpo teofánico, pero de otra dimensión. Y luego teniendo, por supuesto, Dios al Padre, al Verbo que era con Dios, toda la creación de Dios va a salir como de Dios a través de ese cuerpo angelical, a través de esa luz, en donde luego encontramos ¿a quién? Al cuerpo angelical teofánico de Dios. Y de ahí, vean ustedes, dice aquí el hermano William, vendrá toda la creación de ese cuerpo teofánico. Y Dios, estando en su cuerpo angelical, teofánico, ya comienza el programa de creación de ese mundo espiritual. Y sigue diciendo el hermano William, y el Hijo de Dios, que por supuesto es el cuerpo angelical de Dios, ese logo que salió del Padre, es el principio de la creación. Y por consiguiente, de él surge toda la creación de ese cuerpo teofánico. Dios lleva a cabo toda la creación. ¿Cómo? Por medio de su Hijo, el Verbo, su Hijo, dice el hermano William, que por supuesto es el cuerpo angelical de Dios. Antes de tener su cuerpo de carne, ¿quién es? Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el Verbo que era con Dios y era Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Ve, aquí el hermano William dice que antes de tener ese logo, el velo de carne, era el ángel del pacto. El Hijo de Dios era el ángel del pacto. ¿Ve? Sin embargo, allí era Hijo y era Espíritu Santo. Aún era Hijo y era Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, el cual se manifestó, se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, luego de su muerte, sepultura y resurrección, él se va hacia el cielo. Y vean lo que dice aquí en el tomo 74 del mensaje titulado El misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel, del 5 de enero del 2003, en la página 172, párrafo 66. Dice aquí el hermano William
ese trono celestial ha sido ocupado. ¿Por quién? Preguntamos. Dice el hermano William, por el ángel de Jehová. ¿Qué es quién? Dice Cristo. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese que salió del logo. El cual tiene su cuerpo físico glorificado. ¿Ve? Y aquí añade en el tomo 68 el mensaje titulado El reino del Señor Jesucristo del 3 de septiembre del 2000, en la página 8 y 9 del párrafo 46 al 48, dice el hermano William, el reverendo William Branham dice que Miguel, ese arcángel Miguel, ven ustedes, ¿quién dice que este arcángel que aparece en Apocalipsis capítulo 12? Dice, cuando usted, página 9, dice aquí el hermano William del libro de citas, párrafo 73, dice el hermano Branham, y en aquel tiempo Miguel estará de pie, el gran príncipe. Miguel era ¿quién? Dice aquí Branham, Cristo. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, por supuesto. Desde luego, dice Branham, que peleó las guerras angelicales en el cielo contra el diablo. Satán y Miguel pelearon contra el uno del otro, y ahora, y ese tiempo, él dijo, cuantos fueron hallados, escritos en el libro, fueron libertados. Y ahora, Miguel se levantará. ¿De dónde se va a levantar? Del trono de Dios, del trono de intercesión. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Cristo Jesús, que es el arcángel Miguel, el cual está sentado en el trono de Dios en el cielo, desde que ascendió hasta este día postrero, donde se levantará el trono de intercesión cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo. Cristo ha estado allí, sentado, y entonces envió a la iglesia de Jesucristo a ese espíritu que estaría en la iglesia. Ahora vamos a escudriñar quién es ese espíritu, el cual dice que es el Espíritu Santo, el Consolador, que Dios envió a la iglesia. En el mensaje, quédese con la palabra. Vamos a estar buscando aquí, en este mensaje, en la página 70. Este mensaje está titulado La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, del domingo 5 de abril de 1998. Aquí dice el hermano William, y ahora miren ustedes lo que nos dice orando el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice, entre paréntesis los sellos, página 277. Párrafo 240. Pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame a lo suyo. Ahora, dice el hermano William, ¿quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Responde el mismo. Es el Espíritu Santo, el cual es el ángel del
pacto, el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en Espíritu Santo. ¿Ven? Pero en el libro que acabamos de leer, del mensaje del Hijo de Dios, ahí el hermano William dice que el Hijo de Dios es el ángel del pacto. ¿Ve? Pero también leímos en el tomo 74 que ese ángel del pacto es el Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. Vamos a seguir viendo aquí al Espíritu Santo. Lo que sigue diciendo aquí, ya vimos aquí quédese con la palabra número 59, en la página 70, la entrada triunfal. Ya estuvimos viendo aquí que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora vamos a ver aquí el orden de la transformación. El orden de la transformación del domingo 12 de diciembre del año 1976 nos dice el hermano William en la página 21 de la siguiente manera. La página 57 de los sellos dice: este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. ¿En el tiempo de qué? Pregunta William. De los 7 truenos de Apocalipsis 10. ¿Cuándo es que el libro sellado con 7 sellos es revelado? Dice aquí que en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Sigue diciendo el hermano Branham. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora esto es el tiempo del fin, porque dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, dice Branham aquí, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, en Apocalipsis 10, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Branham pregunta: ¿recuerdan al ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Entonces el hermano William dice: el mismo ángel de Apocalipsis 1. Si ustedes vieran, dice aquí el hermano William, lo que eso significa ya, entonces usted sabría de qué se trata todo eso. Ya mismo, a lo mejor si tengo tiempo se lo leo. Déjenme ver. Es lo mismo. ¿De dónde? De Apocalipsis, ¿qué? Es lo mismo de Apocalipsis 1. Y eso de Apocalipsis 1, ¿qué es? Dice aquí el hermano William: Apocalipsis 10, del 1 al 6, y Apocalipsis 1:13, y Apocalipsis 19, y Apocalipsis 11, es la misma cosa. Es el mismo mensajero. Es decir, el Espíritu Santo, el cual estaba en el Hijo, que Dios envió a la iglesia el día de Pentecostés. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es el ángel fuerte de Apocalipsis 10.
Y es el ángel de Apocalipsis 1:13. Allí hace una separación el hermano William y también el hermano Branham. Él hace esa separación en el libro de cita, en la página 85, párrafo 724, dice el hermano Branham, este ángel, ¿cuál ángel? El ángel del Señor Jesucristo, que es, dice Branham, es un ángel terrestre, un mensajero, pero aquí viene uno del cielo, en Apocalipsis 10, con un pacto, el arco iris. Este solamente puede ser Jesucristo, dice Branham. Igual como estaba en Apocalipsis capítulo 1, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ese Apocalipsis 1:13. Y también en Apocalipsis 4, el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Entonces ustedes pueden notar que allí hay una separación del Espíritu Santo y el ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis 1. Hay una separación, no es el mismo ángel. Vamos a seguir leyendo aquí ahora en los extractos especiales del 7º sello. Vamos a buscar aquí algo muy importante para seguir viendo en el mensaje titulado El enviado para revelar la visión del tiempo final, del 12 de marzo del 2001, página 127. Aquí el hermano William dice, ahora vean, en Apocalipsis capítulo 10, versos 5 al 7, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahí podemos ver, dice el hermano William, que este ángel de Apocalipsis capítulo 10, que desciende del cielo, envuelto en una nube, levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no es más. Y en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 6 al 7, él levanta su mano al cielo y dice que será por tiempo, 1 año, entre paréntesis, tiempo, 2 años más, ya van 3 años, entre paréntesis, y la mitad de un tiempo, que son 6 meses, entre paréntesis, 3 años y medio. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Aquí dice el hermano William que el capítulo 12 del libro de Daniel, allí aparece un ángel parado en medio de un río, y a la derecha y la izquierda hay 2 ángeles. Y entonces él dice aquí, ahora podemos ver que es el mismo ángel. ¿Cuál es el mismo ángel? El ángel de Daniel capítulo 12, del verso 6 al 7, es el mismo ángel de Apocalipsis 10. Dice aquí el hermano William, es Cristo. Ahora allí podemos ver que se nos amplía más la visión, porque el Espíritu Santo, recuerden, estaba en el Hijo. Cuando
separó Dios al Hijo del Espíritu Santo, entonces lo envió a la iglesia, el día de Pentecostés, a la iglesia, allá en Israel. Y dice el hermano William que este espíritu es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 10, el ángel fuerte. Y Apocalipsis 1, 13, el ángel que está en medio de los candeleros. Y ahora nos indica que también el ángel que está en el libro de Daniel, capítulo 12, también es el Espíritu Santo. También es el Espíritu Santo. Ahora, en este mensaje, vamos a leer este mensaje también, titulado La consumación de las 70 semanas de Daniel, predicado el domingo 13 de octubre del 2013. Dice el hermano William en la página 8. Ahora vean cómo aquí, en el capítulo 10, primero el capítulo 12, este es el capítulo 10, verso 12 en adelante, dice, aquí describe la fecha, Daniel en el verso 4 del capítulo 10, y describe también al ángel, describe también cómo era el ángel, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo, Daniel, a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. O sea, dice el hermano William, un hombre, pero de otra dimensión. Este es el arcángel Gabriel. ¿Ve? Ese ángel de el capítulo 10 del libro de Daniel, cuando ustedes buscan a pie de página, allí te envía a Apocalipsis 1:13. Es decir, que también Daniel 10 es el Espíritu Santo. Ahora podemos ver que el Espíritu Santo es Gabriel. Vimos aquí en el mensaje que el que está sentado en el trono del Padre es el arcángel Miguel. Y el que está sentado en la iglesia del Señor Jesucristo es el arcángel Gabriel. ¿Ve? Ahí podemos ver esa tremenda revelación que nos trajo allí el hermano William con respecto a estos arcángeles. El arcángel Gabriel representa a Eva y el arcángel Miguel representa a Adán. Así como Dios en el principio creó a Adán y Adán era varón y hembra, cuando de Dios salió ese logo era Miguel y Gabriel, pero no estaban separados, era una sola cosa. Dios los separó el día de la crucifixión y fue cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, mas estaba encubierto de los ojos de los sabios y los entendidos que ese Gabriel que ministró en el Antiguo Testamento, no solamente a Gabriel, sino a otros profetas, era el mismo Dios, pero en morfe, cambiando de apariencia, así como lo hizo en el monte de la transfiguración, que dice el doctor Lucas, en el Evangelio de Lucas, que su rostro se hizo otro cuando Jesús se transfiguró.
Allí el arcángel Miguel se estaba transfigurando como el arcángel Gabriel. Mas ellos no sabían quién era quién. Pero ese misterio, por supuesto, es el que sería revelado en este tiempo final. Vean aquí en el tomo 68 lo que nos dice el hermano William en la página 122 del mensaje titulado Los dos tronos, sus reyes y sus súbditos, del 10 de septiembre del 2000, párrafo 2201 y 202. Nos dice aquí el Señor, y ahora 6 meses después Dios le envía de nuevo a la tierra a una joven virgen llamada María, ¿ve? Descendiente del rey David por medio de Natán, el hijo de David, y comprometida en matrimonio con José, un descendiente también del rey David, descendiente del rey David por medio de Salomón, el hijo de David, y ahora le aparece Gabriel, por supuesto, y le dice, le aparece, ¿dónde le aparece? ¿Dónde le apareció Gabriel a la Virgen María? En esa luz, en ese logo que salió de Dios. De esa luz apareció un ángel al principio. Y ese ángel también le apareció al profeta Josué. Y ese se describe allí como el arcángel Miguel. Pero aquí es Gabriel, pero es el mismo personaje. Es el mismo personaje, ¿ve? En la misma luz, no es otro. Y luego, dice el hermano William, se hace visible. La Virgen María vio una luz y después de esa luz, dice aquí el hermano William, se hace visible. Y le habla a la Virgen María, ¿estando dónde? En la luz. ¿Quién? El arcángel Gabriel. Viéndolo a ella. Esa luz es ¿quién? La columna de fuego. Viene ungido con la columna de fuego, el arcángel Gabriel, a la Virgen María. Y le da esa buena noticia. Por lo tanto, lo que está hablando es palabra de Dios. Está ungido con la columna de fuego. Dice aquí el hermano William. Pero era el mismo personaje. Pero el morfe, o sea, Dios el Padre, a través de Miguel y Gabriel. Pero que es uno. Es uno, así como Adán era uno. Dios separó al espíritu femenino, pero eran uno todavía. Eva no fue una creación aparte, no. Ella surgió del espíritu de Adán. De manera que el arcángel Gabriel es el Espíritu Santo, el que estaba en el arcángel Miguel. Y Miguel está en el trono de intercesión en el cielo, haciendo intercesión por la iglesia hasta que entra hasta el último de los escogidos. Y Gabriel, desde el día de Pentecostés hasta este tiempo, ha estado realizando esa labor de edad en edad. Por eso que dice en Apocalipsis 1:13 que está en medio de los candelabros de oro, porque ha venido viajando por todo el globo terráqueo para reunir en él a todos los hijos de Dios. Ahora
aquí en el mensaje del hermano Branham, titulado "La semilla no es heredera con la cáscara", predicado el 18 de febrero del año 1965. Dice el reverendo William Branham: la Biblia dice en 1 de Juan 5:7 o 7:5, yo creo que así es, que dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el cual era el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: la palabra, el agua, la sangre y el espíritu. Agua, sangre y espíritu. Estos tres concuerdan en uno. Ahora, dice Branham, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. No puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. Usted puede ser santificado sin estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Así que el Espíritu Santo y el Hijo siguen siendo uno. Pero así como Adán estaba en un cuerpo masculino y Eva estaba en un cuerpo femenino, también Dios está en un velo de carne, que es el que está sentado en el trono de intercesión en el cielo, y el arcángel Gabriel es un cuerpo místico de creyentes, no es una sola persona, es un grupo de personas que conforman el cuerpo místico de Cristo. Todo ese grupo representa a la Eva espiritual, pero que sigue siendo una sola cosa. ¿Ve? Entonces, no podemos allí dividir. Aquí en este mensaje, las cosas que deben suceder hoy, mientras nuestro amado Señor Jesucristo permanece en el trono de intercesión, predicado el 11 de noviembre del 2001, dice el hermano William en la página 20 y 21, y ahora nos dice el hermano Branham, vamos a ver en este mensaje, vamos a buscar en este mensaje lo que nos dice en la página 54 del mensaje, el evangelismo del día postrero, dice el hermano Branham, y parece que está bastante débil la hora para ambos, el mensaje y el mensajero. O sea, dice el hermano William, el mensajero, el cuarto Elías, y el mensaje de él. Dice Branham, parece que está bastante débil. O sea, dice el hermano William, porque cuando se llega al final de una edad, el mensaje y el mensajero llegan a debilitarse, como Juan el Bautista llegó a estar débil y su mensaje cuando fue encarcelado. Pero no se preocupen, dice Branham, en alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiado que él vendrá cabalgando a la escena algún día. ¿Quién vendría cabalgando a la escena algún día? El Espíritu Santo, que es el arcángel Gabriel. ¿Para qué? Para traernos la revelación de los 7 truenos. Misterio que el hermano Branham no pudo revelar. Reveló 6 sellos. Pero el 7º, él dijo, fue silencio. Y aunque él fue el precursor de la segunda venida de Cristo, no podía venir el precursado sin estar completa la revelación de los 7 sellos. Y por eso tenía que venir ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Entonces, dice el hermano William, ya eso es para una nueva edad y una nueva dispensación. Es el jinete que viene del occidente cabalgando, y a él se une Elías en su 5ª manifestación. El ministerio de Elías se une
al ministerio de Moisés y al ministerio de Jesús en este tiempo final. Y eso será el Espíritu Santo obrando en su ángel mensajero del día postrero. Pero su ángel ni será Elías literalmente, ni será Moisés literalmente, ni será Jesús literalmente, porque en él estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, siendo operados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es Gabriel. Y luego, cuando toda su labor termine y seamos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo, que es Miguel. Y entonces veremos a Jesús, que es Gabriel. Y también veremos a su ángel. Y veremos que son dos personas diferentes. Es decir, Gabriel y el ángel de Jesucristo son dos personas diferentes. Ahora no podemos confundir, dice el hermano William, al ángel y a Jesús. Son dos personas diferentes. Cristo obra a través de su ángel en el día postrero. ¿Por qué obra a través de su ángel? Porque el arcángel Gabriel es el Espíritu Santo. Pero el ángel, dice el hermano William, no es el Señor Jesucristo. O sea, no es el arcángel Miguel, el que está sentado en el trono en el cielo. Ni es Gabriel. Por eso hace la separación allí, tanto el hermano Branham como el hermano William, de estos personajes. ¿Ve? Y allí uno no puede fallar en ver ese misterio que nos está trayendo el hermano William. Allí también vamos a ver un poco en este mensaje titulado La misión de los arcángeles de Dios, predicado el sábado 5 de mayo del 2012. En la página 15 dice el hermano William: les había dicho que el profeta Daniel le fue enviado un espíritu ministrador, un ángel o arcángel, el arcángel Gabriel. Ese es un espíritu ministrador que ministra la palabra a los profetas de Dios. Le fue enviado también a Zacarías, el sacerdote, en el capítulo 1 y verso 1 al 25 de San Lucas. Y luego también le fue enviado a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, del verso 26 al 36. El ángel Gabriel, ese mensajero administrador, administró la palabra al profeta Zacarías o al sacerdote Zacarías y también a la Virgen María. Y administró la palabra también al profeta Daniel. Dice el reverendo William Branham, el cual también le administró la palabra por medio del ángel de Jesucristo, que lo acompañó, como dice en el tomo 74, página 192 del mensaje El misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel, en la página 160 y 161. Y él cuenta también del color de la piel de este ángel, que era un color así de oliva, un color verde o verdoso. Ese es el ángel que le fue enviado por Dios al reverendo William Branham para acompañarlo. Y ese ángel, ¿qué hacía? Hablaba a través del reverendo William Branham. Pero ¿era quién el que estaba hablando a través del hermano Branham? El Espíritu Santo, a través de ese ángel, hablando a través de labios humanos, a través del reverendo William Branham. ¿Ve? El Espíritu Santo operando a través del ángel del Señor, y este a su vez operando a través del reverendo William Branham. Sigue diciendo
en el mensaje, cree esto, predicado el 15 de enero de 1950 en Houston, Texas, Estados Unidos, página 8, el reverendo William Branham. Y Dios, cuando Él envía algo grande a la tierra, Él lo anuncia por medio de ángeles. Sabemos eso, el nacimiento de Jesús y todo eso fue anunciado por un ángel. Ahora ángeles menores vendrán. Por ejemplo, el que vino a visitarme a mí es un ángel menor. Pero cuando ustedes ven que Gabriel viene, hay algo mayor en camino. Gabriel anunció la primera venida de Jesús. Él anunciará la segunda venida de Jesús. Él sonará la trompeta. ¿Ve? ¿Cuál? La séptima. La séptima trompeta, que es el séptimo sello. Y los muertos de Cristo resucitarán. Gabriel, el gran arcángel de Dios. Dice el hermano William, el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el arcángel Gabriel, el ángel ministrador de la palabra de Dios, enviado desde la presencia de Dios a los seres humanos, al sacerdote Zacarías y luego a la Virgen María. El mismo ángel que había sido enviado a Daniel, al profeta Daniel y a muchos más, pero que sin embargo no fue mencionado el ángel, el nombre del ángel que le aparecía en diferentes ocasiones a algunos hombres de Dios, a algunos profetas, para que no se abriera ese misterio, por supuesto. Pero hoy ese misterio, ustedes y yo lo podemos ver. Y si usted quiere recibir al arcángel Gabriel, ese es el hermano William Soto Santiago. Si lo quieren recibir, ese es el ángel que ha venido de la presencia del Dios vivo para traernos todos estos misterios que están ocultos. Nos estaría abriendo ese séptimo sello a la Virgen María espiritual, porque como le estaba diciendo, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, tenía que traer los 7 sellos, pero el último sello no pudo traerlo, porque ese fue el que quedó oculto en la mente del Dios vivo. Ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, allí cuando los discípulos le preguntan al Señor, cuando Él ya se iba, Señor, ¿restaurará tú el reino en este tiempo? Y Él le dijo a ellos, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. Y se fue. ¿Ve? Porque le habían preguntado, ¿cuándo sería la segunda venida de Cristo? Y Él había dicho que ni los ángeles ni el Hijo del Hombre sabían esto, porque estaba en el subconsciente del Padre, en el subconsciente de Dios. Del Padre aún no había pasado al Espíritu, pero cuando Él resucitó, allí pasó al subconsciente ese programa divino que Dios estaría realizando. Pero Él se fue y envió al Espíritu Santo para que realizara esa labor que quedó oculta.
Pero la segunda venida de Cristo tenía que el arcángel Gabriel hacerse carne plenamente en un hombre de este tiempo para decirnos dónde y en quién se cumpliría la segunda venida de Cristo. ¿En quién y en dónde se cumpliría la venida del arcángel Gabriel? Él tenía que hacerse carne, porque ya Cristo lo había preguntado, que cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra encontrará fe. No encontraría esa fe. Por lo tanto, era imprescindible que Gabriel se hiciera carne después de haber navegado por toda la edad de la iglesia para traernos esta revelación que Cristo no les trajo a conocimiento a sus discípulos ni a ninguna de las edades de la iglesia. Ahora veamos aquí en el mensaje titulado La introducción al milenio del día 12 de agosto de 1977, página 20 y 21, del párrafo 78 al 88 al 80, dice el arcángel Gabriel: ahora encontramos que la novia espiritual, la mujer espiritual, la novia del segundo Adán, cayó allá en el concilio de Nicea. Y ahora encontramos que para el Señor cumplir su promesa de su segunda venida, Él tiene que venir a través de una virgen, porque profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Y eso está hablando del Mesías, de la venida del Mesías. Por lo tanto, el Mesías será uno de los hermanos. Aquí el arcángel Gabriel está indicando con su venida que el ungido de Dios será uno de los hermanos. Así como allá el Mesías en su primera venida era uno de los hermanos del pueblo. Entonces acá, por supuesto en este tiempo final, tiene que ser, dice el hermano William, de la misma manera. Y la simiente de la mujer será el Mesías. Por lo tanto, entonces, tiene que haber una virgen espiritual, una novia espiritual, una iglesia espiritual, una iglesia virgen, sin dogma, credo, ni tradiciones, en donde Dios, a través del ángel, ¿cuál ángel? El arcángel Gabriel, traiga el mensaje a una virgen pura y sin mancha. Y entonces, al traer el mensaje, al traer esa palabra y ella aceptarla, esa virgen, entonces en el vientre de esa virgen queda creado un cuerpo, un hijo,
Y entonces en el vientre tiene que crecer hasta que nazca. Luego de nacer, al nacer es el hijo. ¿De quién? De la palabra hablada. ¿Que la trae quién? Que la trae el arcángel Gabriel. Ese será el hijo de Gabriel. Dice Gabriel, es un hijo prometido. Es el hijo de la Virgen. Es la simiente de la mujer. Es entonces la persona en donde estará Dios manifestado en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Entonces esa es la manera en que el Señor aparecerá en su segunda venida. ¿Cómo aparecerá Gabriel en su segunda venida? En un hombre de este tiempo, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y ahora los gentiles no entienden que una virgen pura y sin mancha, la novia de Cristo, la verdadera, una novia pura y sin mancha, sin dogma, ni credo, ni denominaciones, tiene que concebir, ¿cómo? Por la palabra hablada de Dios por medio del arcángel Gabriel, y entonces producir la segunda venida del Señor. Y entonces el Señor en su segunda venida será, ¿qué? Será uno de nosotros, uno de los hermanos, porque profeta como yo, como Gabriel, os levantará el Señor de entre vuestros hermanos, dijo Moisés. Así es que el Mesías en su segunda venida será uno de los hermanos. Por lo tanto, ese es el orden de la venida del Señor. Y en su venida, Él introduce el milenio. Por lo tanto, entonces, al aparecer en la escena, cumpliendo todas esas promesas de la segunda venida, al ver todas esas promesas cumplidas, y a oír la palabra, el mensaje que nos traerá, estaremos viendo que la introducción al milenio. Dice aquí el arcángel Gabriel. Nos sigue diciendo aquí, en este mensaje titulado El misterio del jinete fiel y verdadero, predicado el viernes 8 de agosto de 1997, página 26 y 27. Ahora, ¿qué es la promesa del Hijo prometido? Pregunta aquí el arcángel Gabriel. ¿Qué significa la venida del Hijo prometido? ¿Y es por medio de quién? Responde él, del azar espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y es también representada en María. Esos son tipos y figuras de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, así como vino el Hijo prometido a Abraham, que fue Isaac, tipo y figura de Cristo, de la primera y segunda venida de Cristo. Luego, por medio de María, vino el Hijo prometido, el Hijo de Abraham, Jesucristo el Mesías. Y por Sara, y por eso Sara y María son tipo y figura
de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Sara representa a la iglesia de la Odisea y ella dio a luz al arcángel Gabriel, y Gabriel estaba representando al ángel del Señor Jesucristo, que vendría más adelante por medio de la iglesia de la edad de la piedra angular. Por eso aquí él dice que Sara y María por eso son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, para por medio de la iglesia del Señor Jesucristo venir el cumplimiento de la venida de Cristo en el día postrero. Ahora, ¿qué es la venida de Cristo para el día postrero? ¿Qué es la venida del Señor para el día postrero? Pregunta dos veces aquí el arcángel Gabriel. Él dice, es la venida del ángel del pacto, del Señor, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, donde en uno de los hermanos, como lo acabamos de leer en el mensaje de la introducción al reino, también aquí en el mensaje titulado El misterio de Dios, de Cristo y de sus ángeles, predicado el domingo 25 de julio del 2004, página 24, dice el arcángel Gabriel, ¿y de qué le habló Elohim a Abraham? De la bendición del Hijo prometido. ¿De qué le estará hablando el Señor Elohim a su iglesia? De la venida del Hijo prometido, del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo, del misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora. Ve, aquí dice que Elohim, ¿de qué le estará hablando a la iglesia? Que es el arcángel Gabriel. ¿De qué le estará hablando el arcángel Gabriel a la iglesia, a la Virgen María espiritual de ese Hijo prometido? Veamos también aquí en el mensaje del misterio del ángel de Jesús, predicado el domingo 26 de noviembre de 1998, páginas 17 y 18. Dice, ahora podemos ver todas las cosas en las cuales Dios se representaba y podemos ver cómo para la primera venida de Cristo hubo más información detallada del lugar, o sea, nación, ciudad, descendencia también de la descendencia del pueblo hebreo por medio de la descendencia de David y específicamente por medio de una joven virgen. Para la segunda venida de Cristo no hay tanto detalle, aunque todo lo que se cumplió en la primera venida de Cristo será actualizado en la forma correspondiente. ¿Qué significa esto? Pregunta aquí el arcángel Gabriel. Que una virgen allá representa acá a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia virgen del Señor Jesucristo. Y Belén de Judea, donde nació el rey David, Belén significa la casa del pan de Dios, y la casa del pan de Dios es Cristo. Él dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. En Apocalipsis 10, y el que come de este pan vivirá eternamente. Allá en la primera venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo también. Y también la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios y por consiguiente en esa casa de Dios está el pan de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que venir por medio de Cristo, nuestro Belén. Eso significa que uno nacido en Cristo, uno nacido por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavando con la sangre de Cristo y lleno del Espíritu de Cristo y nacido así de nuevo, nacido en la casa de Dios, se cumplirá la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo para el día postrero, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Aquí podemos ver que estas son promesas
que Dios hizo para este tiempo en que estamos viviendo. Y aquí, en este mensaje, también el primogénito y su bendición, predicado el miércoles 11 de septiembre del 2002. Dice el arcángel Gabriel en la página 240 y 241. Ahora, este ángel, ¿cuál? El ángel del Señor Jesucristo, al tiempo en que llega el fin, o el tiempo del fin para la dispensación de la gracia, Cristo envía a ese ángel en carne humana, en medio de su iglesia, en medio del Israel celestial. Así como Dios envió en medio de la real terrenal a su ángel, el ángel de Jehová en carne humana. Pero ahora nos preguntamos, ¿y habrá una virgen como la Virgen María que dará a luz ese hijo de Cristo? Pregunta Gabriel. Y él responde, claro que sí. Esa virgen es la iglesia del Señor Jesucristo. Es en la iglesia del Señor Jesucristo y a través de la iglesia de Jesucristo que nacen los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo del tiempo final daría a luz ese hijo de Cristo, porque Cristo, por medio de su iglesia, se reproduce en hijos e hijas de Dios. Y ahora, esto es nacer en el reino de Cristo. En el tiempo final nacería este primogénito de Cristo en su iglesia, el Israel celestial, o sea, que obtendrá el nuevo nacimiento, nacería en el reino de Cristo. Vean ustedes que en ese grupo que formó el arcángel Gabriel, de ese grupo, un hombre tenía que nacer de nuevo para que el ángel del Señor Jesucristo, el cual le ministró a Juan el apóstol, el Apocalipsis, ahora viniera a ese velo de carne en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo aquí el hermano William, y ese espíritu angelical teofánico que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, llamado el ángel del Señor Jesucristo, estará en carne humana, en un velo de carne manifestado, y luego estará manifestado un cuerpo de carne glorificado, que será el cuerpo nuevo que ha de recibir en el día postrero cuando sea adoptado. Ese es el ángel primogénito de Cristo, que se sentará con Cristo en su trono. Por lo tanto, estará con Cristo en su trono terrenal, que es el trono de David, no es el trono celestial, donde está el arcángel Miguel sentado allá en el cielo, sino, dice aquí el arcángel Gabriel, en el trono terrenal, que está en el pueblo de Israel. Ahora podemos ver aquí claramente, por medio de las escrituras, por medio del mensaje del reverendo William Branham y por medio del mensaje de nuestro hermano y amigo William Soto Santiago, hemos visto que el arcángel Gabriel tenía que venir en carne humana para traernos a luz todo este misterio que el Señor Jesucristo se llevó en su primera venida, para que luego Él venir y cumplir su segunda venida, porque si ustedes notan bien allí en Hechos capítulo 2, fue cuando Dios envió a Gabriel a la iglesia. Y ustedes ven en Apocalipsis 1:13 al 16 que Gabriel está en medio de la iglesia, allí en Espíritu Santo, y luego se encarna en un hombre de este tiempo para traernos esa revelación. Pero después ustedes ven que Gabriel, después de estar en medio de la iglesia, él está después en el cielo, porque en Apocalipsis 10 dice que él viene descendiendo, pero en Apocalipsis 1:13 dice que él está en la iglesia. Vean ustedes que él, cuando termina de introducir el séptimo sello, entonces él es llamado a la séptima dimensión,
Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 5, cuando se hace ese llamado y entonces él tiene que presentarse en el cielo, tomar ese libro que está sellado en la mano del arcángel Miguel y luego venir con ese libro Gabriel y entregárselo al ángel del Señor Jesucristo, el cual estará en este tiempo final en la iglesia del Señor Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas. Así que Gabriel estuvo aquí. Ya ustedes pueden anotar allí en el libro de los Hechos del capítulo 2, del verso 1 al 14, y Apocalipsis 1, del verso 13 al 16. Ustedes ven que Gabriel estaba allí en la iglesia. Y luego en Apocalipsis 10 ven que Gabriel viene descendiendo del cielo. ¿Ve? Es porque en Apocalipsis 5 se le hizo el llamado para que fuera a tomar el libro que estaba sellado en la mano del arcángel Gabriel, el cual ha estado allí por cerca de 6,000 años después de la caída del ser humano allá en el huerto del Edén. Y cuando Gabriel venga en este tiempo final, entonces se lo entregará al ángel del Señor Jesucristo conforme a Apocalipsis 10. Aquí hay un mensaje también que nos habla de ese misterio, de todo ese misterio que hemos estado aquí hablando en esta mañana. Veamos aquí lo que nos dice en este mensaje la visita del arcángel Gabriel, predicado el viernes 23 de diciembre de 2005. Él dice aquí, vamos a ver la página en la cual aquí dice, en la página 13 y 14, y toda la palabra prometida para el tiempo final está en la iglesia del Señor Jesucristo y llegará a cumplirse toda esa palabra. Sigue diciendo el reverendo William Branham: aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que ellos procedan de otra manera si no tienen, así dice el Señor, se quedan callados. Ellos saben que tienen que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra en y por medio de su novia, de la novia. Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora tiene que hacer. Pero él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. Por lo tanto, dice Gabriel, la obra que él dejó seleccionada para este tiempo es la que él estará cumpliendo a través de su iglesia novia. Todo estará cumpliéndose en la iglesia del Señor Jesucristo y a través de su iglesia. Ahí él tendrá su instrumento y sus demás instrumentos para llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo final. Y ahí estará visitándonos el arcángel Gabriel, como visitó a la Virgen María. El ministerio del arcángel Gabriel ha sido muy grande en la historia del pueblo hebreo y también en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el ángel de las revelaciones divinas, el que tiene acceso al libro que contiene las cosas que han de suceder. Y él es el que le da sabiduría y entendimiento a los profetas, que a los cuales él se revela, como al profeta Daniel, como al sacerdote de Zacarías, como también a José, el marido de la Virgen María, y a muchos más se le ha aparecido y se le ha revelado. Para este tiempo final estará con la iglesia del Señor Jesucristo y también con el pueblo hebreo en todo lo que tenga que ver con la revelación divina para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo.
Y ese será el ángel que estará acompañando al mensajero final de Dios, que tendrá el ministerio de Elías por quinta vez. Así que tendremos la visita del ángel Gabriel, el cual es un personaje muy importante de otra dimensión del reino de Dios, uno de los arcángeles de la presencia de Dios, y donde Dios se hace presente, ahí está él. Y cuando necesita ayuda, el gran arcángel Miguel, que está de parte del pueblo hebreo, está listo para con su ejército celestial ayudarlo en todo lo que él necesita. Así que hemos visto aquí que es una promesa que Gabriel vendrá a la iglesia. Por eso en Apocalipsis 10 lo profetiza, que él estaría aquí en medio de la iglesia en este tiempo final. Él es el que estará acompañando al ángel del Señor Jesucristo en la iglesia en el día postrero. Vean aquí en este mensaje titulado El misterio de los arcángeles Gabriel y Miguel, predicado el domingo 5 de enero del 2003 en la página 200 y 201. Aún con todo lo que le he hablado acerca del misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel, con todo y eso no les he dicho ni una cuarta parte del ministerio de los arcángeles Miguel y Gabriel. Pero yo algo les he dicho, pero no les puedo decir todo el misterio por ahora. Este tema ha sido el más difícil para mí, y ha sido el primer domingo del año 2003. Ha sido el más difícil aún para yo estudiar, porque no debo decir muchas cosas para que no quede muy abierto el misterio de Miguel y Gabriel, porque este misterio de Miguel y Gabriel tiene que ver con el séptimo sello también, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Ven, siempre que Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre, habla también que viene con sus ángeles. Ahora todo ese misterio, vean, es muy importante porque todo eso está dentro del séptimo sello. ¿Ve? Y él está hablando, el arcángel Gabriel vino para eso, para hablar todo el contenido del séptimo sello, pero no podía revelar mucho, porque entonces vendrían los imitadores. Por lo tanto, dice el arcángel Gabriel, les estoy hablando cosas que para más adelante es que la vamos a hablar abiertamente y que la van ustedes a entender plenamente, y principalmente cuando yo sea adoptado, ya les podré hablar con más claridad. Y cuando ustedes sean adoptados, entonces podrán escuchar y entender plenamente el misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel. Pero hasta el momento, lo único que me ha sido permitido darles a conocer es lo que les he hablado en esta ocasión. Pero les podría decir el misterio completo de ello, pero no conviene por el momento. ¿Por qué? ¿Por qué no convenía? Porque el mensaje dirigido directamente al profeta de la edad de la piedra angular, y es el profeta de la edad de la piedra angular, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, es el que tiene que recibir por revelación divina todo este misterio que trajo el arcángel Gabriel para la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el arcángel Gabriel, este misterio está ligado al silencio que hubo en el cielo como por media hora, porque tiene que ver con Cristo y sus ángeles. Ven, todo esto está ligado al séptimo sello, y es la voz de Cristo en el día postrero, el que abrirá plenamente este misterio a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la manifestación final de Cristo a través de su ángel mensajero. Es Gabriel a través del ángel del Señor Jesucristo que estará abriendo plenamente todos estos misterios en este tiempo final, como lo está diciendo aquí el arcángel Gabriel.
Sigue diciendo, vean, así como Gabriel sabía el misterio de Miguel y también su misterio, el ángel del Señor Jesucristo, vean, sabe el misterio de Miguel, porque habla de Miguel en el capítulo 12. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo, entonces, es el único que conocerá el misterio de Miguel, de Gabriel y de Cristo. Y es el único que conocerá también el misterio de Cristo y su ángel. Así como el misterio de Cristo y el Padre, ¿quién lo conocía? Pregunta aquí Gabriel. Entonces él responde, el Señor Jesucristo. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice aquí, el que tenía la revelación para darla de quién era el Padre y de quién era el Hijo era Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto en carne humana. Ahora, para el tiempo final, en el Nuevo Testamento, nadie, dice aquí el arcángel Gabriel, conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y nadie, dice aquí el arcángel Gabriel, conocerá quién es el Señor Jesucristo, sino su ángel y aquel a quien su ángel lo quiera revelar. Lo estará revelando en la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa correspondiente a este tiempo final, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Así que hemos visto quién es Miguel. Miguel es el Hijo de Dios, el cual está sentado en el cielo en el trono de Dios. Gabriel es el Espíritu Santo, el cual estaba en el Hijo de Dios, pero en el día de Pentecostés Dios lo envió a la iglesia del Señor Jesucristo para hacer la labor que correspondía para las edades de la iglesia gentil. Y luego Gabriel, de haber terminado esa labor aquí en la tierra, entonces subirá para tomar el título de propiedad que está en la diestra del arcángel Miguel, y luego vendrá a la tierra y le entregará al ángel del Señor Jesucristo el título de propiedad para que él entonces lo comparta con toda la iglesia del Señor Jesucristo para la restauración de todos los hijos de Dios en este tiempo final. Ahora ustedes dirán, como la samaritana le dijo al Señor Jesucristo allá en el pozo de Jacob, me parece que tú eres un profeta. El Señor Jesucristo dijo que vendría el ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis 22, 6 y 16 y Apocalipsis 1, 3. Yo les puedo decir, también como el Señor Jesucristo, yo soy el ángel del Señor Jesucristo que me ha enviado a todos ustedes para darles a conocer todas estas cosas. Dios me ha enviado a todos ustedes con este mensaje para que vengan a la edad de la piedra angular y coman el título de propiedad que el arcángel Gabriel lo trajo cuando estuvo aquí en carne humana, pero que lo ratificará en este día postero cuando nuevamente aparezca en la tierra en este tiempo final. Así que esa es la buena noticia. Yo soy el ángel del Señor Jesucristo, el cual estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y estuvo oculto allí, y esa revelación estaba allí en el arcángel Gabriel y nos trajo todo ese misterio, y hoy podemos ver por medio de esa revelación todas estas bendiciones. Así que
El Altísimo te bendiga y te guarde. El Altísimo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Altísimo alce sus ojos sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Altísimo alce su rostro sobre tu rostro en este tiempo final y ponga en ti paz. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, pido estas cosas. Amén y amén.